López y a continuación voy a demostrar el funcionamiento del tercer proyecto, el cual el objetivo era la creación de un analizador sintáctico. Para empezar, siempre necesitamos nuestro archivo de gramática. En este caso es necesario que incluya las producciones, ya que eso es lo que vamos a estar analizando específicamente. Seguido de eso, extraemos nuestra gramática. Para esto se utilizaron los mismos métodos del proyecto 2. Para extraer caracteres, keywords y tokens se replicó para producciones. La forma en que se hace es que se lee el archivo hasta encontrar la palabra reservada productions en este caso y se deja de leer hasta que encontremos la siguiente palabra reservada, que para nuestro caso era end, que ya había terminado nuestro archivo, y se reemplazaron todos los espacios, tabs y enters que se podían encontrar en este texto. Seguido de eso, nuestros caracteres, keywords y tokens entran en el analizador léxico realizado en el proyecto 2 para la debida creación de nuestro autómata. Para el análisis de las producciones, lo primero que realizamos es un árbol sintáctico a raíz de todo lo que hemos leído y extraído de nuestra gramática. Este árbol sintáctico utiliza nuestra clase árbol de nuestro segundo proyecto para la generación de un autómata por el método directo. La única diferencia que aquí incluimos los corchetes o las llaves para poder identificar el código que tenemos ahí dentro de la misma manera que lo hacemos con los paréntesis, y el resto de operadores se reemplazaron por operadores que ya reconocía nuestra clase. Obviamente utilizamos un archivo distinto para no afectar a nuestro algoritmo de la generación de nuestro autómata. Sin embargo, es el mismo funcionamiento, lo único que se le agregó una característica especial para saber reconocer las llaves. Más adelante, cuando corramos el proyecto, voy a estar mostrando cómo se ve nuestro árbol, pero básicamente en cada árbol tenemos pequeños nodos y cada nodo va identificando como qué tipo de código es lo que debemos ir escribiendo para después de esto ya leerlo y pasarlo al lenguaje en el que lo vamos a escupir. En este caso es Python el que estamos programando. Ya que tenemos nuestro árbol sintáctico generado, como esto ya está en orden, entonces sabemos que lo vamos a recorrer in order, entonces ya sabemos en qué posición va a ir cada código. Después de esto obtenemos los primeros por cada producción. Para esto tenemos dos códigos. El primero es el que obtiene los primeros de toda la producción. Es decir, si nosotros podemos ver nuestro ATG, aquí tenemos la producción de factor y vamos a encontrar los primeros que pertenezcan a la producción de factor. En este caso aquí tenemos un menos. Después nos tendríamos que ir a revisar los primeros de la producción de number. Tenemos un paréntesis. Entonces lo que hace este algoritmo que vemos aquí, que es first, de primero va identificando como que los literales que va encontrando dentro de la producción, que en este caso vimos que era el menos y el paréntesis. Esto lo hacemos gracias a las comillas que nos ayudan a identificar si pues en todo caso es un primero o es un siguiente. Si cuando termina todo este proceso y tiene alguna producción a la que hizo referencia dentro de los primeros, recursivamente va a buscar al resto de nuestras producciones y va a extraer los primeros de estas producciones. Vale la pena decir que esto se guarda todo en un diccionario, donde la llave del diccionario es el nombre de la producción que estamos accediendo. Por ejemplo, nuestra llave va a ser factor. Va a ser solo factor porque le eliminamos esto que serían los parámetros ya de nuestro método. Y lo que tienen como valor es todo el código que nosotros tenemos. También, junto con los primeros, tenemos un método que extrae los primeros de un cierto pedazo de código. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder identificar las condiciones sobre las cuales un determinado código se tiene que ejecutar. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en term tenemos unas llaves
Estas llaves se van a traducir en el lenguaje de Python como un while. Pero necesitamos identificar las condiciones para que este while pueda parar o pueda seguir corriendo. Lo que hacemos es muy similar al método de primeros para extraer los primeros de las producciones. Lo único que en este caso solo entra el código que va dentro de estos operadores. Entonces aquí extraemos el por y extraemos la división. Eso nos va a decir que nosotros tenemos que hacer lo que venga dentro de este código mientras esté esperando un por o un dividido. Eso es lo que hace este código. De igual manera es recursivo, ya que va a haber todo el resto de producciones en caso lo que le esté entrando haga referencia a una producción que esté dentro de nuestros primeros. Después de esto, como ya tenemos nuestro árbol sintáctico que nos dice el orden en el cual debemos de ir colocando código, y ya tenemos los primeros que nos dan las condiciones sobre las cuales va a correr nuestro código, lo único que nos hace falta es obtener los siguientes. Los siguientes se hacen de una forma como abreviada, realmente no se utiliza toda la tabla de siguientes porque creaba como conflictos más que todo por el símbolo de dólar. Entonces se excluye en este caso el símbolo de dólar. Pero es muy similar a la condición de primeros. Y lo único que hacemos en este caso, factor, identificamos el cierre de paréntesis como un siguiente para poder ponerlo en el orden que debe de ser según nuestro árbol. Y bueno, por último, después ya tenemos un método que va leyendo nuestro árbol. Dentro de nuestro árbol va creando objetos de tipo nodo. Estos objetos de tipo nodo lo que tienen, lo vamos a mostrar aquí. Nuestros objetos de tipo nodo tienen un tipo, tienen un valor y obviamente guardan los first que van asociados a ese nodo. Y tenemos un método que va identificando el tipo de nodo y va generándole el código en Python que debe ser y que debe ser funcional para que éste pueda ejecutarse correctamente. Y ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos a limpiar nuestra consola. Podemos ver aquí que nos creó nuestro árbol. Este es el árbol de la función de expresión. Aquí está su nombre. Y pues algo así se ve nuestro árbol. Y lo primero que tenemos es un nodo append. Este nodo lo único que hace es que nos indica que tenemos que ir concatenando todo lo otro que se haya creado abajo de dicho nodo. Entonces vamos a ver la producción de expresión y podemos ver de que primero empieza con código. Lo que nosotros hicimos en este caso es que cuando teníamos paréntesis seguidos de puntos, pues sabíamos que eso era código literal y era lo que teníamos que ir escribiendo tal cual venía entrando. Para el caso de cuando teníamos una producción por sí sola, lo que hacemos es que escribimos solo un self.producción para poder mandarla a llamar dentro de Python y dentro de nuestra clase. Y pues eso es lo que nos dice aquí. Entonces comenzamos, el nodo principal siempre va a ser un concatenar, porque como venimos leyendo varias producciones, entonces va a ir concatenando el código para poder ir generando nuestro archivo. Aquí tenemos el código. Este código hace referencia, estamos viendo expresión, hace referencia al código de resultados, que es lo que tenemos que ir escribiendo. A su vez, dentro del mismo nivel encontramos term, que solo tenemos que hacer una llamada. Y seguido de eso ya vienen nuestros whiles. Esto viene porque encontró para abrir llaves y podemos ver que terminando de ejecutar lo que está a nuestra izquierda, que es lo primero que vamos a leer, nos vamos a nuestra derecha y encontramos un fin de while. Y pues podemos ver aquí que tenemos un más, tenemos el term. Como se ve aquí tenemos más, tenemos term y tenemos nuestro código.
nuestro código, todo lo que venga acá lo vamos a concatenar junto con el resultado literal de nuestro código, lo concatenamos. Este OR nos va a indicar la cantidad, nos dice más o menos cuántos if son los que nosotros tenemos que tener. Si es un if único, pues obviamente no vamos a tener un OR, o si son varias condiciones múltiples para hacer un else if. Este OR es el que nos indica cuántos if tenemos que hacer dentro de determinadas condiciones. Entonces así se ve nuestro árbol y vamos a ver aquí en consola cómo se ven ya con sus respectivos valores y sus respectivos primeros. Entonces podemos ver, aquí tenemos expresión, comenzamos con código, tenemos su valor literal del que viene leído de la producción y pues obviamente primeros no tiene nada. Seguimos con producción. En este caso esta producción pues no le colocamos sus primeros porque no es necesario conocer sus primeros para poder ejecutar el código o el valor que va a tener en el lenguaje de Python. En este caso después viene nuestro while, como podíamos ver en nuestro árbol. Es este nodo de acá. Ahí tenemos valor while porque eso es lo que le vamos a poner en Python. Y en esta ocasión sí tenemos sus primeros. Sus primeros va a ser más y menos. Los primeros nos van a servir para las condiciones sobre las cuales se va a ejecutar este while. Vamos a ir viendo de una vez el código que se va generando, que es el de toggle.py. Y vamos a buscar la producción de expresión, que aquí está. Entonces, como dije, de primero viene el código, después viene la llamada a la producción y después viene nuestro while. El while escrito con el valor que le pusimos en nuestro árbol, que guarda objetos de tipo no. Y después nuestros first, que es un más y es un menos. Podemos ver que efectivamente estas son las condiciones sobre las cuales se va a ejecutar nuestro while. Y sucesivamente tenemos similar para nuestros if. Y para casos especiales que son estos if, por ejemplo, este if en lugar de tener un carácter como tal como primero, hace la referencia a un token. Y lo podemos ver aquí en number, que efectivamente lo que tenemos en nuestros first nos ayudó para hacer las múltiples condiciones que necesitamos cumplir dentro de dicha producción. Vamos a explicar un poco el código que se genera. Pues para empezar es una clase que se llama parser. Lo que tenemos es que vamos guardando nuestros tokens que entran de nuestro autómata tras haber leído el archivo de pruebas. Tenemos un ID de token que nos indica, pues es el índice del que vamos sobreiterando. Tenemos nuestro token actual y nuestro último token. Tenemos una función que se llama advance, que lo único que hace es que actualiza los valores de estos vectores si se cumple la condición. La función de leer es la función más importante, ya que esta es la que nos dice si nosotros podemos avanzar o no y seguir leyendo nuestra gramática, o bien si hubo algún error sintáctico dentro de la misma. Entonces lo que evalúa es el token actual con el token que debería de venir entrando. Entonces si sí son iguales o si hacen match, entonces avanzamos. De lo contrario, pues es un error sintáctico porque el token que yo estaba esperando es diferente a lo que realmente me entró. Otra cosa que vale la pena recalcar para poder hacer la diferencia entre caracteres literales que se encuentran dentro de los primeros de una producción y un token al que hace referencia nuestra gramática, utilizamos tipos y valores literal. Cuando buscamos un tipo es porque estamos buscando una serie de caracteres a los cuales se hacen referencia por medio de un token. Y si mandamos a llamar valor es porque es un carácter literal el que debemos de estar esperando. Solo es uno y no es un conjunto de caracteres. Esto se logra a través de que esto realmente es un diccionario. Entonces es un diccionario con diferentes
objetos de tipo token. Entonces el tipo hace referencia a nuestros tokens como tal, que es conjunto de caracteres, y valor hace referencia a un único carácter. Vamos a proceder a hacer la prueba de nuestro analizador sintáctico. Tenemos un archivo de pruebas que tiene múltiples operaciones, entonces vamos a proceder a correrlo. Y vamos a revisar poco a poco cuáles fue el resultado que nos arrojó. El primero vamos a separar aquí momentáneamente. Tenemos 5.2 más menos 1. La operación que realizó fue la resta. El motivo del por qué realizó la resta es porque ese fue el último token esperado con el cual sí dio match. Por ejemplo, nuestra gramática se salta el más y ejecuta con el último con el que sí pudo hacer match, esperando el siguiente. Después tenemos 6 menos 3 más 8, 17, está correcto. 4 dividido 2, 2, 5 por 2, 10, 4 por 3, 12 y 517, que realmente no debería de fallar. Sobre su número me colocó el número. Vamos a editar un poco nuestro archivo para identificar que sí reconozca errores sintácticos. Vamos a agregarle un par de tokens que no están dentro de la gramática especificada, por ejemplo SLA. Vamos a limpiar la consola. Y podemos ver efectivamente que como los tokens que estamos esperando no concuerdan con nuestra gramática, nos dice uno que está esperando un punto y coma, que simboliza que estamos cambiando ya de operación, y un punto para el final de nuestra gramática. Entonces ahora vamos a quitarlo y vamos a colocarlo bien. Y ahora nos dice que tenemos un error sintáctico y que estamos esperando un cierre de paréntesis, que es en este caso que podemos ver que solo tenemos el paréntesis abierto. Se lo vamos a incluir para que se recupere. Y pues se recupera. Si le quitamos el punto, nos va a decir que estamos esperando un punto porque es el cierre de nuestra gramática.